El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Un fraternal y afectuoso saludo a todos nuestros televidentes en Colombia y en el mundo. Esta es Justicia para Todos. Y la semana pasada tuvimos un conversatorio muy interesante donde estuvimos hablando de corrupción al interior de las juntas de calificación de invalidez. Ahora, es de trascendental importancia el tema de hoy porque permite una reflexión profunda a aquellas personas que les han negado su derecho a una calificación de invalidez que corresponda, que sea coherente con su realidad fáctica. Realidad fáctica que está relacionada con cada una de sus patologías que los hacen personas que pierden su capacidad laboral. Esas patologías a veces no son calificadas en la dimensión de calificación que la ley ordena y por ende, en estos casos, a veces funcionarios de las juntas de calificación, abogados y médicos y otro tipo de expertos en salud ocupacional califican por debajo de la regla que debe tenerse en cuenta. Igualmente es muy importante que esa reflexión nos lleve a pensar hasta qué punto esa calificación de pérdida de capacidad corresponde a la realidad. Esa calificación no es coherente con su situación real de salud. Ahora, el paciente es el que conoce su historia clínica, el paciente es el que siente, el paciente es el dueño de su historia clínica. A veces las juntas de calificación de invalidez ni siquiera examinan al paciente, lo miran de ojo y lo que hacen es a veces rebajarle la calificación, como en un caso que ustedes van a conocer y que vale la pena que lo observen muy bien, que lo analicen, porque esto les va a dar pie para que ustedes replanteen sus reclamaciones por pérdidas de capacidad laboral. Hoy ustedes van a escuchar un testimonio impactante, pero además van a encontrar las fórmulas para responder y para que se garanticen esos derechos fundamentales a la seguridad social. Es por eso que el día de hoy he invitado al médico experto, especialista, doctor Joel Puerta, médico que debió acudir con más de 30 patologías que fueron calificadas en un casi 70% como pérdida de capacidad laboral y en la Junta Nacional de manera extraña y sin hacer un examen profundo, y esto los debe poner a reflexionar a todos. Le revocaron esa calificación y se la disminuyeron a menos de la mitad o a la mitad, al 33%, ¿no? 33%. Doctor Joel Puerta, usted estuvo el sábado pasado conmigo y tuvo una conversación muy apasionada y muy dramática, porque en esa conversación, de esa conversación, se derivaban situaciones que nos deben llamar a todos la atención, como la Junta de Calificación de Invalidez, con las pruebas contenidas en historias clínicas, con conceptos de científicos ocupacionales, después de que ha obtenido usted una calificación, ellos
cambian esa calificación de un 70% prácticamente a un 33%. ¿Qué es lo que pasó allí? Cuéntenle a la gente, preséntese, doctor. O lo presento, porque eso queda mal presentarse uno mismo. El doctor es un científico, es un gran investigador, es un médico reconocido en el país nacional, porque ha trabajado en diferentes lugares del país, haciendo gala de un espíritu solidario, investigador en temas como el SIDA, el VIH, igualmente el suicidio, y ha representado a Colombia en importantísimos congresos a nivel internacional. Recuerdo que estuvo en París representando al país. Y Canadá. Este personaje, este médico, este científico, sufrió una patología grave, y detrás de esa patología se vinieron otras patologías, al punto que una junta lo calificó con el 70% prácticamente, y en la Junta Nacional le revocaron esa calificación. Entonces, cuéntele a la gente las vicisitudes de esas determinaciones dantescas, grotescas y realmente prevaricadoras de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, para que usted ponga en contexto que muchas personas que han sido calificadas en la Junta les han vulnerado derechos fundamentales a la verdad sobre su salud, una verdad que dice que debe conducir, que tiene contenido, que esa persona perdió su capacidad laboral y que no puede seguir ejerciendo y que no puede seguir desarrollando las funciones que habitualmente realiza, y que por esa razón es digna de un reconocimiento pensional, es digna de una pensión de invalidez. Cuéntele entonces, doctor, después de esa presentación, a la gente qué ocurrió. Gracias, doctor Gilmar, por esta presentación, y gracias también a todos los televidentes que nos están viendo en estos momentos. Quiero aprovechar para compartir mi experiencia. Tal como decía el doctor Gilmar, yo presenté una serie de patologías. Las más graves fueron 2 infartos cerebrales, 2 infartos cardíacos y angina de pecho. Ustedes saben lo que eso representa a nivel orgánico y a nivel funcional: una debilidad, un gasto físico de parte de la persona, dificultad respiratoria. Como quiera que fue la última patología que yo presenté, solicité a Protección, que era mi fondo, ser evaluado para mi pensión de invalidez. Ellos me remiten a Suramericana. El día que llego a la cita, la médico general comienza la anamnesis, que es el interrogatorio que se le hace al paciente, y cuando comienza a llenar la historia clínica, comienzo a ver una serie de situaciones anómalas. Cuando me pregunta estatura, yo le digo mido 1,77, coloca 1,72. Cuando me pregunta peso, yo le digo ayer me pesé, estoy en 95, coloca 63. Cuando yo comienzo a ver esto, yo dije, voy a dejar a ver hasta dónde va a llegar. Cuando ya termina, me dice, ¿usted tiene algo más que aportar? Le dije, sí, hay una clínica de Cali que se llama Immunity. Hace 15 días me realizó unos estudios y se me presentaron otras patologías que ni siquiera yo sabía que tenía. Entre ellos, tenía circulando en sangre plomo. Usted sabe lo delicado que es eso. Yo sentía mi cuerpo muy debilitado y gracias a Dios por este examen comencé a tomar los correctivos del caso. En este orden de ideas, cuando llega la médico general y remite el expediente a los médicos calificadores de Sura, yo le entrego el expediente de la clínica Immunity, que constaba de 85 folios. Para mi sorpresa, cuando me mandan el informe con el irrespeto de 36.38%, y yo comienzo a estudiar la historia clínica, veo las falsedades en que incurrió la médico general y de igual manera los 3 médicos especialistas en salud ocupacional. ¿Y cuál fue? Los 85 folios eran todos de patologías. Nada más estudiaron las 2 primeras hojas, que es lo que dejaron condensado aquí. Yo inmediatamente quiero hacer un énfasis a los televidentes. La historia clínica, como decía el doctor Gilmar, es suya. No es de la EPS,
no es de los fondos, la historia clínica suya, y es donde comienza la violación. Usted mismo permite que le violen sus derechos porque usted desconoce que este es un documento de su vida, de su salud, y que la información que está aquí pertenece a la realidad suya. Usted es el único que puede verificar si lo que está aquí fue lo que usted le dijo al médico cuando le preguntó. Eso fue lo que yo hice. Verificar, y verifiqué que todos los datos que estaban aquí eran falsos. ¿Y entonces qué ocurrió? Entonces presento OTT, la historia clínica por falsedad, fraude procesal, porque es un proceso de estudio de calificación y encajaba fraude procesal. Y de igual manera le dije ocultamiento de pruebas, porque si de los 85 folios nada más estudiaron las 2 primeras hojas, dejaron de estudiar 83 hojas restantes que eran de patología. Se llama ocultamiento de pruebas, que es un delito grave. Así, OTT. Luego, protección cuando encuentra que yo objeto remite. Pero fíjense que le hago un paréntesis para decirle que todo esto tenía una finalidad. ¿Y cuál era la finalidad? Bloquear su derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez. Total. Es decir, favorecer los intereses del fondo privado de protección. Y allí es donde yo les digo a ustedes, estimados televidentes, que tenemos que abrir el ojo. Que por eso, esa razón, que ustedes deben asesorarse en todo el proceso de calificación. ¿Por qué? Porque a ustedes les dicen, ustedes no necesitan asesoría, nosotros mismos los asesoramos, pero nosotros mismos los tumbamos, entre comillas. ¿Por qué? Porque es que cuando la gente no conoce, la gente les cree, la gente cree en la buena fe, y van a ver ustedes la mala fe que ocurrió, lo que ocurrió en estas juntas. Así fue que yo presento la objeción a mi historia clínica por lo enumerado anteriormente, y protección remite a la nueva EPS, entidad donde yo estoy. Resulta que la nueva EPS me responde y me dice, no estoy de acuerdo a punto. Yo objeto esa respuesta. No estoy de acuerdo. ¿No estoy de acuerdo en qué? ¿En qué? Yo le dije, ¿le parece poco o le parece mucho? Porque es que toda manifestación debe tener un fundamento. Y entonces tenían que decir, no estoy de acuerdo en qué y por qué. ¿Y cuál es la prueba? Total. Entonces, cuando protección se da cuenta que yo objeté, de igual manera, esa respuesta de la nueva EPS, es cuando entonces deciden remitir a la Junta Regional de Calificación del Valle el expediente. Cuando remiten el expediente, los médicos, 3 médicos y una abogada, estudiaron concienzudamente el expediente y se dieron cuenta de todas las irregularidades que había, sobre todo de los delitos, no obstante. Pero miren lo importante que implica objetar, que implica impugnar. Por eso deben tener ustedes un acompañamiento de un equipo legal. Sí, señor. Y un equipo médico y un equipo de peritos que sepan del tema, para que a ustedes no les metan los dedos a la boca. Porque es que la gente traga entero, porque es que la gente les cree, porque no se asesora de personas que tienen el conocimiento convencional, constitucional y legal y la experiencia sobre esos temas tan delicados. Así es, quiero recalcar lo que dice el doctor Gilman. La Junta dice no es necesario que tenga abogado porque ya todos lo tienen preconcebido, que es el robo y el robo de los derechos de la persona que recurre a ellos para ser calificada. Por eso es que y la persona cae. Ah, no, yo confío en la Junta, estudiaron. No, el exceso de confianza mata. Y no interponer los recursos, no impugnar en forma oportuna, te hace perder las oportunidades y a veces hasta el derecho. Así es. ¿Y entonces qué ocurrió? Entonces la Junta Regional de Calificación hace el estudio serio y en el primer ítem dice el paciente fue evaluado en primera circunstancia por alguien que no fuimos nosotros, deja la salvedad con respecto a las irregularidades que encontraron. Ellos estudian, esta es la calificación, me entregan la notificación me la manda la doctora María Cristina Tavares Oliveros, y en ella estudia rigurosamente todo lo presentado y las irregularidades
ella me dice, usted tiene 10 días para que presente los recursos respectivos. Yo estaba contento porque paso de un exabrupto, de un robo descarado, a un reconocimiento que es justo. Que era acorde a tus patologías. Sí, porque es que yo porque necesitaba... es que aquí yo leo las patologías, ¿no? Leo que después de una prueba de esfuerzo tus resultados son muy malos. Malos. Y luego aparecen otro tipo de patologías como hipertrofia del ventrículo izquierdo. Tú estás vivo de milagro. Tú estás vivo porque Dios es grande. Confusión sistólica global, presencia de pseudotendón apical, disfunción diastólica, esclerosis valvular aórtica, estenosis, coronariografía, dice hallazgos tronco coronario izquierda. Bueno, unos hallazgos en tu salud demasiado graves, una cantidad de patologías que no se tuvieron en cuenta en la Junta Nacional. ¿Y por qué no se tuvieron en cuenta? Porque, como dice el doctor Joel, no estudiaron todo el informe de pruebas periciales, porque eso fue una pericia de carácter médico, científico, sobre una deficiencia en tu organismo, una deficiencia ocupacional y una deficiencia orgánica. Al no estudiar todas esas patologías, entonces ellos hicieron lo que les dio la gana y entonces se solidarizaron con el fondo privado para que el fondo no tuviera que reconocer esa pensión de invalidez. ¿Y qué más pasó? Doctor, la doctora María Cristina Tavares notifica aquí a la entidad, a la EPS, la remitente que es Protección, a AFP Protección, a Suramericana y a Joel Puertamontes. Y dice la doctora María Cristina Tavares, tiene cada uno de ustedes 10 días para presentar los recursos si no está de acuerdo. Yo me quedé quieto porque obviamente era lo que yo esperaba. A ti te favorecía. Te favorecía. Sí. Y las demás entidades, si no estaban de acuerdo, tenían que dentro de los 10 días. Dentro de los 10 días del recurso. ¿Y qué pasó? ¿Hicieron uso del recurso? En vista de que yo vi que pasaba el tiempo, yo me dirigí a la Junta Regional y le dije, ¿qué es lo que pasa? Que yo no he sido notificado, ya está debidamente ejecutoriada la notificación que ustedes pidieron. Ustedes me responden telefónicamente, es que hubo una apelación. Yo digo, ¿cómo así que apelación? Si ya se pasaron los 10 días. Bueno, de todas maneras se va a notificar. ¿Qué sucede? Que en forma seria la Junta Regional, la representante legal de la AFP, transcurridos 3 meses, 90 días, presenta recursos de reposición extemporáneo espurio. ¿Qué sucede? Presenta 90 días después recursos de reposición y el subsidio de apelación. Y la Junta Regional, como sabía todas las irregularidades que venía manejando Sura, la Junta en forma objetiva le dice, no se presenta ninguna prueba técnica o científica de parte de AFP Protección que amerite que nosotros cambiemos la calificación. Por lo tanto, nos sostenemos en la calificación que fue entregada. Pero además la Junta Regional debió agregarle a eso, que fue muy acertado, agregarle que el recurso presentado era extemporáneo. Y entonces, al ser extemporáneo, no ameritaba estudio alguno, porque se presentó fuera de tiempo, que es lo que le decimos a nuestros televidentes. Mire, usted cuando esté frente a una situación de esa, usted busque la asesoría para que usted interponga los recursos de manera oportuna y no se quede sin el recurso. Porque ¿qué fue lo que le pasó a esas entidades, a esos fondos? Su recurso debió ser declarado desierto. Total. Desierto porque no lo interpuso en el término legal. Siga, doctor. Pero aquí había un superior de Bogotá que obviamente a través de ciertas artimañas y ciertos intereses oscuros que ellos sabrán ya que manejaron, había el interés en rebajar el porcentaje. Entonces niega y la Junta Regional envía en apelación en alzada a Bogotá, a la Junta Nacional. Me notifica un señor
me lo notifica la doctora de aquí de la Junta Regional, el recurso que presentaron, recurso de reposición. Esta fue la respuesta que dio la Junta Regional de Calificación. Antes de seguir, le quería preguntar, ¿a usted en esa calificación le estructuraron la fecha de la invalidez? Sí, claro. Claro, perfecto. Claro que sí. Perfecto, porque ese detalle es muy importante. Siempre, estimados televidentes, que ustedes se presenten a una calificación. Es importantísimo que ustedes estén atentos a la fecha de estructuración de la invalidez, porque desde esa fecha empieza a tener usted el derecho al pago de la mesada pensional de invalidez. Entonces, a veces califican solo la pérdida de capacidad o el origen de la patología, más no la fecha de estructuración. A eso hay que ponerle mucho cuidado, muchísima atención. ¿Y qué más pasó, doctor Joel? Entonces llega a la Junta Nacional el recurso espurio fraudulento que presenta la Junta, la AFP Protección. Recibo una notificación del señor representante legal de la Junta Nacional de Calificación, el señor Cristian Ernesto Collazo Salcedo, en donde me envía una citación para ser evaluado en Bogotá. Cuando ya ellos te habían aparentemente evaluado, tú me cuentas que te miraron así por debajo del hombro. Mire, a un médico le hacen esto, que no le hacen a las demás personas. A un médico especialista, a un médico con reconocimiento, le hacen esto, que no le hacen al pobre ciudadano de la calle. Entonces, ¿qué más pasó? Doctor, algo que se me olvidaba comentarle a los televidentes. Cuando Sura adultera y falsifica mi historia clínica, yo inmediatamente dentro de la libre escogencia pedí ser evaluado por el médico legista en medicina legal de Cali. Es importantísimo. Y que le pagaran los honorarios, Protección le pagase los honorarios al médico legista y que todo mi expediente fuera enviado a medicina legal para que medicina legal hiciera el peritaco. Sí, además porque ya la Junta Nacional lo había calificado y lo ha calificado negativamente y le ha rebajado sus pérdidas de capacidad laboral. Total. ¿Con qué mérito volví a conocer del asunto? Si lo que debieron hacer, ahí sí debió conseguir usted asistente legal, era recusar a esa Junta Nacional porque ellos no lo podían volver a calificar. Tenía que ser los peritos de medicina legal. ¿Y qué pasó? Eso me queda ahora como prueba, doctor, de violación a mi debido proceso y violación al derecho a la igualdad. Dios sabe lo que hace. ¿Qué sucede? Que me llaman 5 veces. Las 5 veces doy la explicación de por qué yo no voy a Bogotá. Yo digo que yo estoy amparado por una notificación debidamente ejecutoriada. Yo no tengo por qué asistir a ninguna valoración. Además, el recurso de apelación es fraudulento y es extemporáneo. Quedó grabada la llamada telefónica. Aún así, los intereses del representante legal de la Junta Nacional de Calificación, el señor realiza el estudio y, peor todavía, lo que encuentro dentro del expediente. Él me notifica como abogado y me dice que me envió los anexos, que es la resolución expedida por la Sala 4. No. Él me envía es la notificación de él como abogado, como integrante de la Sala 4 de decisión, pero no aparece ningún anexo que justifique la decisión que él tomó. Inmediatamente me senté en mi computador, todo lo tengo como prueba, y yo objeté. Le dije un momentico, es que los términos son de obligatorio cumplimiento y le taché todo de falso, fraude procesal. Y de igual manera, al desconocer que la decisión de él debía venir amparada por una decisión médica y al no haberla constituía de igual manera ocultamiento de prueba. Entonces el tipo lo tomó como personal y yo le dije que eran pruebas subjetivas. Bueno, pruebas subjetivas, para mostrarle a los televidentes, están pruebas subjetivas de los delincuentes que están manejando el fondo de pensión en la Junta de Calificación Nacional, que dentro de la notificación, el desespero por querer ayudar a FP Protección, él notifica 9 EPS
ARL nos refiere a AFP Protección y dice Suramericana, y quiero que se detengan en este pequeño gran detalle. El empleador dice Productos Ramo S.A., calle Tercera Mosquera. Esto constituye la prueba objetiva de la falsedad en documento. Yo siempre he trabajado en salud, nunca en mi vida he conocido Mosquera y nunca en mi vida he trabajado en Productos Ramo. Aquí está la prueba objetiva. Imagínese usted la incoherencia en un dictamen que tiene que ver con efectos de la vida de la persona, su futuro económico, su seguridad social, en una edad donde se tiene un amparo constitucional especial, un amparo reforzado, y ni siquiera son capaces de verificar las agendas documentarias, porque salen con cosas como las que nos acaba de contar el doctor Joel. Entonces, fíjense, estimados televidentes, que de todo esto que nos ha contado el doctor Joel, resumirles diciendo de que definitivamente, estimados televidentes, ustedes necesitan una buena asesoría legal cuando ustedes estén pasando por una situación de esta naturaleza. Ahora, frente a esas calificaciones, el doctor Joel ha desarrollado denuncias penales por los fraudes, los prevaricatos, todas las situaciones, las falsedades, pero él hubiera podido de una vez pasar a demandar esas decisiones de la Junta Nacional ante la jurisdicción. Ya con esa calificación que tenía de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, estaba sobrado para acudir al juez de la República y además apoyarse en otros peritazgos, porque a pesar de que el protocolo existido en la ley es que se debe acudir a las juntas, ellas no son la plena prueba, es decir, las juntas no son la última palabra, son un elemento probatorio que el juez puede observar, pero no son la última palabra. El juez puede mirar otras circunstancias, otros elementos probatorios, otros documentos. Es decir, cuando usted acuda a la jurisdicción para reclamar su pensión, va a hacer respetar su fecha de estructuración de invalidez, su calificación de origen, pero además su pérdida de capacidad de invalidez, su pérdida de capacidad laboral de ese 70%. Va a hacerlo respetar no solamente con esos peritazgos que usted les introdujo y que no le revisaron, sino que va a aportar otros peritazgos confirmatorios. Entonces usted les va a ganar, pero además los puede demandar por los daños morales que le han ocasionado. Y además ellos podrían estar enfrentando procesos penales. De tal manera, estimados televidentes, que a ustedes les está quedando claro cómo es el tema de la corrupción en las juntas de calificación, que a veces esos dictámenes no corresponden a su realidad fáctica, a su verdad de historia clínica, que es un documento que por otra parte es exclusivamente propiedad del usuario, del paciente. Y ese documento no se puede modificar. Después de que ya se escribió lo que se escribió, no se puede modificar, porque modificarlo constituye un acto contra su intimidad, pero así además es. Podría ser un delito. Falsedad. Entonces, ustedes tienen la palabra para reflexionar en sus casas, y si ustedes les han negado esos derechos, es el momento de sentarse en familia y ver este programa y debatir, compartir, reflexionar y tomar decisiones. Recuerden ustedes que mi pueblo perece por desconocimiento, por falta de conocimiento, y la ignorancia de la ley no nos sirve de responsabilidad, no nos sirve de excusa. Asimismo lo dice la palabra del Dios viviente. Ahora, querer darle la gloria a Dios hoy aquí, porque tanto el doctor Joel como yo hemos sido un milagro del Dios viviente. Así es. Yo fui curado por Dios de un cáncer grado 4 terminal, así, milagrosamente. Dios puso todo un equipo de ángeles, de personas especiales, y salimos así.
Ustedes oyeron las 33 patologías y ahí mírenlo cómo está, lúcido mentalmente, con un corazón fortalecido. Como las águilas, como dice las la águilas, palabra. porque Dios nos rejuvenece como las águilas. Dios es bueno. Total. Los malos somos nosotros. Total, así es. Los frágiles somos nosotros. Los que necesitamos cada día su bondad, su misericordia, somos nosotros. Pero reconocemos que Él es el Señor, que Él es el dueño de la vida, y por eso estamos aquí tan campantes y llenos de vida Así y de es, gracia, así porque es. Dios es bueno y para siempre su Misericordia. Entonces, estimados televidentes, vea, ustedes han aprendido cosas grandiosas el día de hoy, y ese aprendizaje va en un resumen que el doctor Joel Puerta, médico especialista, investigador científico, representante de Colombia en convenciones internacionales en temas de salud pública, en temas de sexualidad, en temas de SIDA. Hoy él les va a decir paso a paso cómo empieza el proceso de calificación. Yo introduzco, doctor, para decirle a la gente que cuando usted tiene 180 días de incapacidad, que pueden ser continuos o discontinuos, Total. usted puede pedir la calificación. Entonces usted cuéntele a la gente todo ese íter, ese camino de calificación desde sus días de incapacidad. ¿Cuántos días de incapacidad llevaba el doctor Joel? Precisamente había superado los 180 días. Continuos. Continuos. Y hay algo que quiero recalcar, Doc. Usted hablaba de las demandas. Quiero que tengan en cuenta algo que es la Constitución política. Usted que está viendo, amigo televidente, es un paciente. Tiene un fuero constitucional especial. El artículo 13 de la Constitución establece, se llama ese fuero, el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta física. Es una protección Un fuero, reforzada. una protección reforzada. Una protección reforzada. Total. Y cuando hablas tú del artículo 13 constitucional, aquí hablamos mucho de convención y de constitución. Resulta que ahí se hace una discriminación positiva para proteger a las personas en estado de vulnerabilidad por situaciones de salud, por situaciones de edad, de vulnerabilidad económica o por situaciones de sexo. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Sigamos con ese íter, doctor. Empezó usted con los 180. Yo empecé, pero invoqué mi amparo constitucional, que es donde ellos están totalmente agarrados. ¿Por qué? Porque resulta que quiero, doctor, que usted le lea acá a los televidentes en la ¿qué dice Sura en cuanto a los términos? Dice, en caso de que el interesado no esté de acuerdo en la calificación, deberá manifestar su inconformidad dentro de los 10 días siguientes a la notificación del dictamen, y la entidad calificadora deberá remitirlo a las juntas regionales de calificación de invalidez del orden regional dentro de los 5 días siguientes, cuya decisión sería apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de 5 días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales. Aquí Protección violentó totalmente esto, porque remitió fue a la nueva EPS, y ellos están diciendo tiene que ir a la Junta, no vino a la Junta. Se comieron. Violaron el debido proceso. El debido proceso. Pero además mandaron a la EPS, a la nueva EPS, y ese hecho jurídico se constituye en una prueba que favorece sus intereses. Total. Porque el abogado constitucionalista, el abogado que sabe derecho convencional, derecho internacional de los derechos humanos, se va a dar cuenta inmediatamente cómo se vulneraron tus derechos fundamentales a la seguridad social, que es un derecho constitucional amparado como derecho humano en Colombia y reconocido a través del bloque de constitucionalidad. Total. En connivencia o en aceptación absoluta de las disposiciones que hacen parte de los tratados firmados con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, volvamos al ITER, el camino después de los 180 días. Yo cumplí esto que ellos dicen, sí, que fue la primera entidad y yo apelé. Sí, después de que tú pasas esos 180 días, ¿quién te califica en primer término?
Yo había pasado la petición a medicina laboral y medicina laboral se las tiró de loco conmigo, o sea que es 9 EPS. 9 EPS nunca prestó atención hasta que yo particularmente recurro a protección, que es mi fondo. Entonces ellos ya se ven en la obligación de iniciar el trámite, pero la 9 EPS a través de medicina laboral, que tenía la obligación de hacerlo, no lo hizo. Sí, y entonces te miró tu fondo. Me miró el fondo de protección. Y entonces te calificó. Me remite a Sura para la calificación. Te remite a Sura, el fondo te remitió a Sura y entonces Sura te hace la primera calificación. La primera calificación. Entonces tu primera calificación no te la hizo tu EPS. No me la hizo la EPS. Te la hizo Sura, que no era tu EPS. Que no era mi EPS. Eso es una garantía más para ti. Claro, ¿Y entonces cuánto te calificó Sura? Sura me califica con 30, que es una burla, 36.38. Cuando tú fuiste a Sura, tú le llevaste esas pruebas de patología que te hizo todo. Y te calificó con el 36%. Para que ustedes sospechen de las calificaciones que hacen esas juntas de fondos privados, esas juntas de EPS. Cuando ustedes, que son los que sienten, saben que no tienen la capacidad para seguir cumpliendo las funciones que habitualmente desarrollaban, ustedes, estimados televidentes, que están enfermos, que llegaron a una patología de ese tipo, ustedes son los que saben cuál es su realidad físico-médica. ¿Qué le dijo y qué anotó el médico? Además, ¿qué le contaron ustedes al médico? Exacto. ¿Qué le aportaron en historias clínicas? ¿Y qué no anotó? ¿Y qué fueron lo que consignaron en la historia? Exactamente. Y ustedes tienen que contrastar, tienen que verificar. Pero además, muy importante, mire, que ustedes le hagan una entrega, un resumen, un traslado de todas las historias clínicas que tienen que ver con patologías de origen común o de origen laboral que ustedes tengan, que no se les quede ninguna por fuera, para poder en el momento de impugnar, decirles, mire, usted no calificó esto. ¿Qué fue lo que yo hice? Igualmente siempre les recomiendo a las personas, van muchas personas a recibir orientación, porque tenemos un equipo completo de médicos ocupacionales, de psiquiatras, de psicólogos forenses, como la doctora Jenny Orejuela, que ustedes la conocen, que le dicen a la gente qué hacer, que acompañan a la gente, que nos dan dictámenes, que acompañan ese trabajo de litigio estratégico que hacemos con nuestro equipo legal para defender sus justas causas y sacarles adelante en cualquier área del derecho. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta lo que les acabamos de decir, qué se consignó en la historia clínica, quién lo hizo, el término para impugnar esa calificación si no es coherente con su estado físico y su realidad orgánica. Entonces, primero te calificó Sura. Y entonces, tú apelaste inmediatamente. Yo apelé inmediatamente. Ellos entonces van a irregularmente como entonces, ¿Sura qué hizo? ¿A dónde lo mandó? No, me remite protección. Sura no interviene. Sura te califica y no interviene. Sura me califica y no interviene. ¿Y entonces qué hace protección? Me responde protección que yo apelo esta decisión de Sura. Entonces, que teniendo en cuenta la apelación, ha remitido a la 9 EPS. Fíjate, la remite a quien no me valoró, quien no tenía por qué ver absolutamente nada. Entonces, cuando ya se dan cuenta que yo objeto, ven acá, si la 9 EPS no me dice absolutamente nada, entonces ellos es cuando remiten a la Junta Regional pensando que la Junta Regional iba a seguir el ciclo de irregularidades. Lo que no contaban era con que los médicos iban a dejar salvedad de que hubo unas irregularidades en la primera evaluación. La dejaron. El paciente fue evaluado en una primera ocasión por alguien que no fuimos nosotros. Fue muy interesante. Muy interesante ese soslayo, esa presentación que hace la Junta Regional del Valle, lo cual habla muy bien de ella. Totalmente. En el caso de mi amigo Joel, del doctor Joel. Hacer esa salvedad, está diciendo, a mí no me metan en ese cuento. Yo me lavo las manos porque esto es un crimen. Esto es una gran mentira porque no tuvieron en cuenta la prueba ni la condición real física del paciente, que además es un médico. Imagínense ustedes. Entonces, la Junta Regional te califica y te da una calificación certera con
concordante con tu patología, Total. con tu realidad orgánica. Total. Y entonces allí es donde la Junta Regional del Valle del Cauca pone ese dictamen a disposición de los fondos pensionales y de la Junta Nacional. De los interesados. Exacto. Y entonces estos no interpusieron recurso. Ningún recurso dentro de los 10 días. Si no interpusieron recurso, esa calificación Es nula. Esa calificación de la Junta Regional del Valle del Cauca queda en firme. No, queda en firme la de la regional. Doctor, es que no le había comentado algo. El artículo 29 de la Constitución, usted que es un versado en la Constitución y... Es el debido proceso. El debido proceso dice que es nula, totalmente de pleno derecho toda prueba obtenida con violación al debido proceso. Es lo que, como yo tengo un fuero constitucional y yo invoqué la Constitución, dada mi situación y la cantidad de patologías, y la Junta Nacional desconoció los términos, violó mi debido proceso, yo en estos momentos le estoy pidiendo al señor juez, solicito, señor juez, declare la nulidad constitucional de lo actuado irregularmente por la Junta Nacional de Calificación y ampare mi derecho a la seguridad social y haga efectiva la notificación de la Junta Regional de Calificación. Y entonces queda en firme el dictamen de la Junta, dictamen. es lo que le estoy diciendo yo. Sí. Si la Junta Nacional de Calificación de Invalidez se equivocó de esa manera tan burda, Miserable. y burda además, entonces el dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación es el dictamen que está en firme. Es decir, que usted tiene derecho a su pensión. Por lo tanto, en un análisis constitucional donde usted debe pedir, creo que ya presentó esa tutela, ¿no? Ya está presentada la tutela. Bueno, entonces, de pronto, si no se la fallan a favor, en ese caso, usted se dirige a mi despacho para que presentemos el control difuso de convencionalidad en la segunda instancia y el amparo de los derechos constitucionales violentados, y además que se declare infirme el peritazgo hecho por la Junta Regional y que se compulsen las debidas copias para que investiguen penalmente. Dentro de mi debido proceso que yo lo pedí. Y recuerde, doctor, usted como abogado lo sabe, que toda persona que tenga conocimiento de un delito tiene la obligación de denunciarlo. Ellos no lo hicieron. Yo le estoy diciendo, señores, protección, los médicos de Suramericana cometieron un delito, compulse copia a la Fiscalía para que los investigue, al Tribunal de Ética Médica y al Consejo de la Judicatura para que investigue el actual de los abogados. Claro, claro. No lo hicieron. Claro, claro. Entonces, sí, eso es una serie de irregularidades que lo único que nos está mostrando, estimados televidentes, es que hay un sesgo imperfecto, perverso, en muchas de las calificaciones de las juntas, y que por ello ustedes no deben tragar entero, que ustedes se deben asesorar muy bien, y que finalmente, si insisten en esos sesgos perversos, desconociendo sus realidades fácticas a nivel patológico, entonces ustedes deben acudir a un equipo legal como el que tiene Gilmar Tafur, Abogados Asociados, Justicia para Todos. Ahí están los números telefónicos para que con mi equipo de profesionales del derecho y nuestro equipo de apoyo ocupacional, médicos, científicos, psicólogos de toda índole, podamos acudir a la jurisdicción y sacar adelante esa justa causa desde una proyección convencional y constitucional de defensa de los derechos fundamentales, siendo la seguridad social un derecho humano fundamental que debe ser garantizado y protegidos en términos de enfoque de derechos de personas con protección especial reforzadas por sus condiciones de edad, género o vulnerabilidad. Esto es justicia para todos con Gilmar Tafur y su equipo de profesionales asociados, y desde ya les estoy contando que el doctor Joel va a ser parte de este equipo porque su experiencia de dolor con todo esto que le pasó le da las herramientas para que él haga de inmediato. Ya le dije, hágame el favor y me hace una especialización en medicina ocupacional para que usted nos ayude a defender esos miles de colombianos vulnerados en diferentes regiones de la patria. Y
Fíjese que con nuestro equipo defendemos personas en todas las regiones del país, en todos los lugares de la patria. Ahí estamos, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Por eso me ha encantado mucho estas dos secciones que hemos tenido con el doctor Joel Puerta, porque la gente necesita oír estos testimonios, la gente necesita que se le ilustre de una manera humilde, sencilla, captable, que la gente pueda entender, que la gente pueda discernir, reflexionar, pensar y decir, bueno, me han vulnerado mis derechos fundamentales, vamos a acudir donde Gilmar Tafur y su equipo de abogados asociados, o el abogado, los profesionales de su confianza, con tal de que sean peritos, expertos. Doctor Gilmar, quiero hacer una salvedad a los televidentes. Usted tiene su equipo de trabajo y hay colegas suyos que no conocen medicina. Usted tiene su equipo de trabajo. Ojo, se lo voy a decir. He tenido que asesorar pacientes que han ido donde abogados que irresponsablemente no han buscado los profesionales que manejan este tipo de reclamación y les ha ido peor. Entonces yo le he dicho, ojo, el abogado tiene la obligación de tener un grupo asesor, usted lo tiene. Y les voy a decir, depende de ustedes el reconocimiento o no de sus derechos si recurren a una persona como el doctor Gilmar, que tiene grupos de médicos a su alrededor, de psicólogos. ¿Por qué? ¿Por qué Joel Puerta está hoy aquí? Porque Joel Puerta es investigador. Y yo hice la investigación en mi historia clínica. Imagínense que a Joel le estaban calificando apenas 3 patologías y tenía 33 patologías. Entonces, ¿por qué obtuvo él el conocimiento de tener esas patologías? Porque él supo que había un equipo médico-científico que podía encontrar todas esas patologías, esos desgastes orgánicos que se dan realmente con el transcurso del tiempo en las personas. Las personas empiezan a perder su funcionalidad, y si una persona está desarrollando y cumpliendo una función en una empresa y su patología le hace imposible cumplir a cabalidad la función, entonces esa persona ha perdido la capacidad laboral. Recuerden ustedes que cuando se pierde parte de la capacidad laboral, ustedes entran en un fuero especial de protección laboral reforzada. Así es. Por eso hay que hacerse calificar cuando las patologías aparecen, cuando las incapacidades se vuelven una constante, cuando ya el patrón, el empleador no quiere tenerlo, porque ustedes faltan mucho porque están incapacitados mucho tiempo, mucho rato. Después de que a ustedes los califiquen con el 15% de pérdida de capacidad laboral, ustedes adquieren un fuero especial que hace que el empleador, para poderlos despedir, tenga que pedir permiso al Ministerio del Trabajo, así es. No los puede despedir porque le dio la gana. Si los despide de manera ilegal, contraria a lo que la ley establece, entonces ese empleador sufrirá las consecuencias pagando grandes indemnizaciones, además pagando los dineros que usted dejó de percibir, la seguridad social que no le pagó y las prestaciones sociales. Existe lo que se llama el reintegro por despido ilegal. De tal manera, estimados televidentes, que ustedes hoy han aprendido oro. Este relato, esta conversación jurídica con un médico experto que ha sido víctima del sistema, les va a ser de gran utilidad, precisamente porque mi pueblo perece por falta de conocimientos. Que existe justicia para todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Recuerden que estamos en equipo para servirles. El Señor los bendiga, los guarde. Amén. Y los llene de su preciosa paz. Amén. Que Dios nos limpie, nos santifique, amén, nos guarde, nos tome de la mano derecha, guarde nuestras familias, guarde nuestros hijos y nos esconde en Él. El Señor los proteja y los bendiga. Amén, amén. Bendiciones mil. Esto fue Justicia para Todos con Gilmar Tafur
y yo del puerto. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Bendiciones mil. Gracias a nuestro ingeniero Edison Yantén. Gracias, muchas gracias. Bendiciones mil.